El pueblo ya quiere que realmente se renueve el Poder Judicial, que estos magistrados ya se vayan al carajo. Ya no los queremos ver ahí, que sigan protegiendo a tantos corruptos, a tantas personalidades y personajes que lo único que hicieron fue realmente saquear a nuestro país. No les vemos un beneficio, al contrario, los vemos como un perjuicio para el avance de la Cuarta Transformación en el aspecto social. Pero, ¿qué ha dicho el mandatario? ¿Qué está pasando en este entorno de los magistrados y de los jueces? ¿Cómo está el Poder Judicial ante el régimen del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador? Vamos a desmenuzar este y otros puntos a lo largo y ancho de los próximos minutos. Bienvenido al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política. Política para la banda. Venga, vamos. Bienvenidos, bienvenidas, chiquitas hermosas. Un beso, caballeros, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Gracias por darme la oportunidad de informarles y regalarme lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo, para que lo pasemos juntos en este viaje de la información. Ve regalándome un respectivo like si eres tan amable. Ve compartiendo en tus diferentes redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o de mismo Facebook, si tienes la oportunidad. Eso pues te lo voy a agradecer muchísimo. Vamos a darle a lo que venimos con la información. Y es que López Obrador rechaza hacer reformas para renovar al Poder Judicial. El presidente asegura que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen autoridades íntegras y honestas. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no enviará ninguna iniciativa de reforma constitucional que tenga que ver con la renovación del Poder Judicial, aunque tenga facultades para hacerlo, con la finalidad de combatir la corrupción. No lo voy a hacer porque los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras, honestas, que no toleran la corrupción y la impunidad, sostuvo. En conferencia de prensa mañanera, el mandatario afirmó que tiene confianza en el Poder Judicial y al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Incluso dijo que se puede, con ministros y miembros del Consejo de la Judicatura, llevar a cabo la renovación del Poder Judicial haciendo uso de su autonomía. Vamos a ver si mete mano dura. Es bastante necesario para ir erradicando a estos inservibles, irlos ya orillando, órale, que no están aportando muchísimo al país, y que esto tome un verdadero rumbo muy positivo para país azteca, ¿verdad? Por otro lado, un día antes a esta información, fíjense bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un compromiso ya muy grande, ahorita vamos a llegar a eso, pero estaba diciendo que iba a revelar los nombres, ¿sí? Los nombres de aquellos jueces que otorgan amparos indebidos. Y es que se decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que revelará los nombres de jueces que han otorgado estos amparos indebidos, como en los casos del aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Lo voy a hacer las veces que sea necesario, no me voy a quedar callado. Lo mismo los amparos en las obras del aeropuerto, la refinería, el Tren Maya. Estamos cumpliendo con todo, pero si hay intereses creados, pues tenemos que darlo a conocer, expresaba el mandatario mexicano. En conferencia de prensa mañanera, sostenía que dará los nombres en su espacio de Palacio Nacional, además de enviar un oficio al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para explicarle el caso de un amparo que otorgó un juez a una persona relacionada al delito de tortura, sin mencionar obviamente el caso a un presunto señalado en el contexto de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente detalló que se hizo la investigación, se identificaba a la persona, se pedía a la Fiscalía General que se actuara y se le llama a comparecer, pero se le otorgó un famoso amparo. Hágame usted el reverendo favor. Eso considero que no está bien. Ni siquiera es una orden de aprehensión, sino presentarse a comparecer ante la autoridad. Estamos hablando de un presunto delito grave, estamos hablando de tortura. Entonces, con todo el respeto a la autonomía del Poder Judicial, si tengo la información,
no puedo quedarme callado, externaba el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera. Pero, ¿cómo está este régimen, este poder judicial en la actualidad ante este cambio de régimen del presidente López Obrador? El ministro Eduardo Medina Mora, yo creo que a estas alturas ha de estar arrepentido de haber apoyado a su colega Arturo Saldívar para ser el representante del Poder Judicial de la Federación durante el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Si su apuesta fue que al votar por el favorito de López Obrador para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, estaría protegido de su propia historia, quedó claro que calculó mal y ahora está sometido a estas investigaciones gubernamentales por sus millonarias cuentas bancarias, que no olvidemos que Estados Unidos dijo que ya hay unos movimientos donde se corroboró que estos depósitos que él negaba salieron de sus cuentas de México. Vamos a darle a la información. El Pleno de Ministros sabe que en general no es bien visto por el presidente López Obrador y seguramente más de uno ya habrá puesto sus barbas a remojar. El próximo podría ser Luis María Aguilar Morales, cuya gestión como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, ese poderoso y oscuro órgano del gobierno judicial está bajo escrutinio. Aguilar Morales no sería el único. La duda es si se trata de ejercicio de transparencia propios de un régimen democrático o una manera de ablandar a quienes desde el máximo tribunal del país y de los juzgados y tribunales federales sí tendrán que resolver juicios en asuntos que son vitales para el régimen. Los inmediatos, pero no los únicos, son los proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México, el Tren Maya en 5 estados del sur y el sureste del país y la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El presidente y sus controvertidas propuestas acabarán en tribunales, en una estrategia legal en marcha para oponerse y en última instancia detener esos proyectos, ya por intereses políticos y económicos y de franco oposición, como el colectivo No Más Derroches, que han emprendido un gran camino que por lo menos dilatará los deseos presidenciales. Al margen de lo que su gobierno haga o pueda hacer para actuar en contra de quienes promovieron los juicios de amparo, López Obrador ya anticipó en el caso Medina Mora que está dispuesto a apretar a los jueces a cuya estimación de corruptos y privilegiados ha contribuido de manera decisiva con más y menores razones. El presidente tiene ahora la mayoría legislativa para reformar el Poder Judicial como amago desde un inicio el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Cualquier reforma tendría que ser con la consideración de jueces, magistrados y sociedad, no al gusto del régimen, como la extraviada idea de crear una sala anticorrupción en la Corte, como lo propuso Monreal. El presidente de la Corte salió al paso al rechazar esa propuesta. Cierto que no se trata de entrar en una confrontación de poderes, pero tampoco de la simulación para terminar siendo obsequiosos. La manera en que el máximo tribunal resolvió los juicios constitucionales por la ley de remuneraciones para que nadie gane más que el presidente fue en el tradicional estilo salomónico de la Corte, un poco para las dos partes, y en este caso el ministro Saldívar abogó claramente y desde el inicio a favor del oficialismo y evitar lo que habría sido una derrota política, la primera del López Obradorismo. En la llamada Cuarta Transformación, el Poder Judicial se enfrenta al reto de consolidarse como tercer poder o regresar a lo que fue como en el régimen del PRI, un poder de tercera, sí, al gusto del Ejecutivo. Vaya que hay mucho que esperar en este contexto, y es que la verdad, tocante al punto de estos 11 vividores del erario público, hay un cierto contexto político que deben de manejar muy meticuloso y no seguir haciendo enojar al mandatario. Pero ojo, eso es en el contexto político y en el sentido, pues ahí, político. Pero la sociedad en México está muy enojada. Sí, los mexicanos están muy molestos por todo esto que se ha venido destapando de los amparos que han hecho, no tanto los amparos, sino a las personas
que han amparado y que les han prácticamente y de manera literal echado la mano para que no puedan caer en tambo. La gente, más que verlos como como alguien necesario en el país, los ven como un estorbo para la cuarta transformación, y ese sí es un problema cuando ya la sociedad te exige aguas, y más ahora que están estas benditas redes sociales donde definitivamente se expresa mucho más que antes y se puede termometrear realmente cómo están ocurriendo estas cosas y lo que el pueblo siente, y lo que siente es que son un verdadero estorbo. Pues nada, es así como llegamos al final de este videoblog. Me encantaría leer tu comentario, que te suscribas al canal si aún no lo haces, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto del video. De verdad, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por todo tu apoyo. Regálame tu opinión ahí en la cajita de comentarios, las voy a leer con muchísimo gusto. Ya sabes que siempre estoy atento a cada una de ellas. Para mí es un gusto poder leerte. Opiniones buenas y malas, críticas y todo es bien recibido, porque es la única manera en la que podemos seguir aprendiendo y creciendo, y eso es gracias a ustedes, ¿sale? Yo soy Puga, desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Saludo para Enrique Mendoza, también el saludo para Efraín Martínez y Aneto Rangel, también para Andri Andrade. Paula Rendón, muchas gracias. Recuerda que siempre al final saludamos a los últimos 5 que han comentado, y a los primeros en el video les regalamos su respectivo me encorazona, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho.